A las 14:32 horas del 17 de julio de 1943, el oficial de mar de tercera, Juan Panta, de 31 años, un pescador curtido de Paita con 12 años de experiencia en las ricas aguas del norte peruano, se encontraba en la cubierta del VAP Almirante Grau, anclado en la base naval del Callao. Sus ojos, acostumbrados a leer los secretos del mar, observaban con una calma inusual como un torpedo de práctica pasaba a unos 35 metros del casco de acero gris del buque insignia de la Marina de Guerra del Perú. Panta había presenciado cientos de estos ejercicios desde que fue asignado a la escuadra peruana en marzo. Pero aquel día, mientras el cilindro metálico se deslizaba bajo la superficie del Pacífico, una idea, un recuerdo de su tierra norteña, prendió en su mente. Era una idea que los altos oficiales de la Marina, con toda su formación académica y estratégica, calificarían de descabellada, de ridícula, de completamente imposible. 3 meses después, esa misma idea habría salvado no solo al Grau, sino a 5 buques de guerra peruanos y la vida de 1.247 marinos. Si quieres descubrir cómo una red de pesca paiteña cambió la guerra antisubmarina en nuestras costas, escribe Ingenio Naval en los comentarios. Esto nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Pero antes de comprender por qué la idea de Panta funcionó, es necesario entender el problema que aterrorizaba a nuestra flota en el verano de 1943. La guerra, aunque lejana en los mapas, se sentía cada vez más cerca. Submarinos del eje, U-Boot alemanes o sumergibles no identificados, conocidos como los lobos solitarios del Atlántico, habían comenzado a infiltrarse en el Pacífico Sur, amenazando las vitales rutas de abastecimiento que salían de nuestros puertos. El petróleo de Talara, el algodón de Piura, el caucho de nuestra selva, recursos cruciales para el esfuerzo de guerra aliado, ahora estaban en la mira. Estos submarinos estaban hundiendo buques mercantes y de guerra con una eficiencia brutal. No con cañones, no con ataques aéreos, sino con torpedos de propulsión eléctrica que no dejaban estela de burbujas, anguilas eléctricas les llamaban. Viajaban a casi 50 nudos, unos 90 kilómetros por hora, y eran prácticamente invisibles hasta el momento del impacto. Las cifras no mentían. Entre mayo y julio de 1943, varios cargueros que navegaban bajo bandera aliada habían sido hundidos frente a las costas de Sudamérica. El temor era que la Marina de Guerra fuera el siguiente objetivo. Nuestros sonares podían detectar submarinos en superficie y los hidrófonos captaban el ruido de sus motores diésel. Pero una vez que el torpedo estaba en el agua, deslizándose en silencio hacia su presa, los buques tenían apenas entre 45 y 90 segundos para reaccionar. El tiempo de maniobra para un crucero como el Almirante Grau a velocidad de crucero era de 2 minutos y 15 segundos para un viraje completo de 90 grados. El tiempo de recorrido de uno de esos torpedos desde 600 metros era de apenas 67 segundos. La matemática era simple y mortal. Juan Panta conocía esos números no por los manuales, sino por el instinto. Había sobrevivido a 2 encuentros cercanos con torpedos en patrullajes anteriores, en abril y junio. El primer torpedo pasó a 15 metros del Almirante Grau, el segundo, a escasos 10 metros. Ambas veces, la salvación vino por un error de cálculo del enemigo, no por una maniobra defensiva exitosa. Después del segundo ataque, Panta no pudo dormir durante 3 noches. La imagen del torpedo lo perseguía. Y en su mente resonaba algo que su padre, un viejo lobo de mar de Paita, le había enseñado cuando tenía 14 años, mientras luchaban por recoger las redes de cerco cargadas de caballa en medio de una corriente brava. «Mijo», le había dicho su padre, con la piel curtida por el sol y la sal, cuando un animal grande y terco viene directo a tu bolichera, no intentas ser más rápido que él. Le pones algo en el camino. El 17 de julio, con esa frase martilleando en su cabeza, Panta se armó de valor y fue a ver al teniente primero Roberto Gálvez, el oficial de operaciones del Grau. Lo que Panta sugirió sonaba, en el mejor de los casos, a una locura producto del estrés de combate. «Mi teniente, con su debido respeto, creo que podemos detener los torpedos antes del impacto usando redes de pesca comercial modificadas, desplegadas desde el casco a modo de barrera móvil». El teniente Gálvez lo miró fijamente durante 5 segundos completos, un silencio pesado que se midió en el suave balanceo del buque. Luego, con una ceja arqueada, respondió: «Oficial de mar, los torpedos viajan a casi 50 nudos y pesan más de 500 kilos. Una red de pesca se desintegraría al contacto, ¿no cree?». Panta, sin flaquear, replicó con la seguridad que le daban años de experiencia: «Mi teniente, no hablo de las redes de arrastre comunes de nylon. Hablo de las redes de cerco que usamos en Paita para la pesca de altura, las de cable de acero galvanizado trenzado de 3/8 de pulgada.
las que usamos para atrapar tiburones toro de 200 kilos. Esas redes no detienen al tiburón por fuerza bruta. Lo enredan, le quitan velocidad, le cambian la trayectoria hasta que se cansa y se rinde. Gálvez no descartó la idea de inmediato. Había algo en la convicción de aquel marino, en la lógica simple y práctica de sus palabras, que le impidió reírse. En cambio, hizo algo inesperado. Tomó el intercomunicador y llamó al capitán de navío Ricardo de la Asa, comandante del almirante Grau. Repitió la propuesta de Panta palabra por palabra. La respuesta del capitán de la Asa fue breve y cortante, cargada del escepticismo de un hombre responsable del buque más importante de la nación. Teniente, se escuchó la voz metálica. Usted sabe que la Marina ha invertido 3 millones de soles en desarrollar sistemas antisubmarinos en los últimos 2 años, ¿y me está diciendo que un pescador tiene una solución mejor? Hubo una pausa. Gálvez y Panta contuvieron la respiración. Pero de la Asa no era un hombre cerrado a la innovación, por extraña que pareciera. Díganle al oficial de mar que tiene 72 horas. Si puede construir un prototipo funcional con los materiales disponibles a bordo y demostrarlo en una prueba, lo consideraré. Lo que el capitán de la Asa no sabía era que Juan Panta ya había empezado. Durante las últimas 3 semanas, en sus ratos libres, Panta había estado recolectando materiales en secreto, más de 100 metros de cable de acero galvanizado de 3/8 de pulgada de los pañoles de mantenimiento, ganchos de remolque modificados de las lanchas, contrapesos de plomo de 7 kilos usados para lastre, flotadores de corcho de tamaño industrial de las balsas salvavidas y conectores de cadena de ancla. Panta no tenía título universitario, no tenía formación en ingeniería naval. Lo que sí tenía eran 12 años de experiencia tejiendo y reparando redes capaces de resistir tiburones de 200 kilos, corrientes de 12 nudos y tormentas que podían volcar una bolichera de 12 metros. Y tenía algo más. Había visto, cientos de veces, lo que le pasaba a una red cuando un gran tiburón chocaba contra ella a toda velocidad. No se rompía limpiamente. Se enredaba. El tiburón quedaba atrapado por la aleta dorsal, por la cola, por las agallas. Cada movimiento desesperado lo enredaba más. Si un tiburón de 200 kilos podía quedar inmovilizado, ¿por qué no un torpedo de 500? Durante 68 horas seguidas, Panta y 3 marineros voluntarios, todos ellos hijos de pescadores, trabajaron sin descanso en un hangar de mantenimiento cerca del dique seco número 3 en la base del Callao. Entre el olor a grasa y metal, tejieron una red de 9 metros de ancho por 5.5 metros de profundidad, con un patrón de malla hexagonal de 15 centímetros. Cada intersección estaba reforzada con un cable secundario. Cada borde inferior tenía contrapesos de plomo cada metro para mantener la red vertical en el agua. El sistema completo pesaba 380 kilos. Podía desplegarse desde el casco mediante cabrestantes mecánicos en 35 segundos. Podía recogerse en 28 segundos. A las 9 horas del 20 de julio, Panta presentó el prototipo al capitán de la Asa en el dique seco 3. El comandante caminó alrededor de la red durante 3 largos minutos, sin decir una sola palabra, examinando cada nudo, cada empalme. Luego preguntó, con voz neutra, ¿cuánta resistencia hidrodinámica añade esto al buque? Panta respondió sin dudar. Mi capitán, en configuración desplegada calculamos una reducción de la velocidad máxima de entre 8 y 12%. Pero la red solo se despliega cuando se detecta una amenaza de torpedo. En navegación normal, permanece recogida contra el casco, sin afectar la marcha. El capitán de la Asa asintió lentamente. Luego dictaminó, pruébelo mañana en el tanque de torpedos del Arsenal Naval. Si sobrevive al impacto de un torpedo de práctica a velocidad real, autorizaré su instalación experimental en el Grau. El 21 de julio, a las 6:15 horas, Panta y su equipo instalaron la red en el tanque de pruebas del Arsenal Naval del Callao. El tanque era una inmensa piscina de concreto de 60 metros de largo, 12 de ancho y 9 de profundidad, utilizada para probar los torpedos de la escuadra antes de su despliegue operacional. Presentes en la prueba estaban el capitán de la Asa, el teniente primero Gálvez, el comandante de la base del Arsenal Naval y 14 oficiales e ingenieros navales, todos con expresiones de escepticismo apenas disimulado. A las 7:03 horas, un torpedo de práctica Mark 14, inerte y sin explosivo, fue lanzado desde un extremo del tanque a una velocidad de 46 nudos, 85 km por hora, hacia la red desplegada a 36 metros de distancia. El tiempo de recorrido era de apenas 5.4 segundos. Todos esperaban que la red se desintegrara. Esperaban que el torpedo pasara limpiamente a través de los restos.
esperaban que Juan Panta y su idea descabellada quedaran humillados frente a la jerarquía naval. En cambio, sucedió algo extraordinario. El torpedo impactó la red a 46 nudos. La red de acero se estiró casi 2 metros hacia atrás, absorbiendo la energía cinética del impacto como una tela de araña gigante. El torpedo no la atravesó. En cambio, su ojiva se enredó en la malla hexagonal. La inercia hizo que el torpedo comenzara a girar sobre su eje, como un pez atrapado. Esa misma rotación enredó más y más cable alrededor de su cuerpo cilíndrico. En 2.8 segundos, el torpedo estaba completamente inmovilizado, colgando inerte en la red, meciéndose suavemente. Velocidad del torpedo al momento del impacto, 46 nudos. Velocidad 3 segundos después, 0 nudos. El tanque quedó en un silencio absoluto durante 8 largos segundos. Luego, el comandante del Arsenal exclamó en voz alta, rompiendo el hechizo: «Dios santo, de verdad funciona». El capitán de la ASA se acercó a Panta, cuyo rostro no mostraba triunfo, sino la serena satisfacción del deber cumplido. «Oficial de mar», dijo el comandante con una voz que ya no contenía rastro de duda, «tiene 10 días para instalar este sistema en el Almirante Grau. Zarpamos hacia las aguas de Talara el 1 de agosto, y si hay submarinos del eje esperándonos, quiero que su red esté operativa». Durante los siguientes 9 días, Panta y un equipo ampliado de 12 marineros trabajaron día y noche para instalar el sistema de red Panta en el BAP Almirante Grau. Fabricaron 4 redes idénticas, desplegables desde ambos lados del casco, a proa y a popa. Instalaron cabrestantes hidráulicos modificados para un despliegue rápido. Añadieron un sistema de alerta que activaba el despliegue automático en cuanto el sonar detectaba la firma acústica de un torpedo entrante. El peso total del sistema era de 1.550 kilos. La reducción de velocidad máxima con las redes recogidas era nula. Con las redes desplegadas, apenas un 11%. Tiempo de despliegue desde la alerta del sonar, 28 segundos. El 1 de agosto de 1943, el BAP Almirante Grau zarpó del Callao hacia las aguas del norte, como parte del grupo de tarea 31.2, escoltando a vitales petroleros que transportaban el crudo de Talara. Durante 16 días, la navegación fue tranquila, sin contacto enemigo. Pero a las 3:47 horas del 17 de agosto, todo cambió. El operador de sonar del Grau gritó por el intercomunicador, con la voz tensa: «Contacto de torpedo. Firma acústica confirmada. A 600 metros, rumbo directo, velocidad 49 nudos». Era una de las anguilas eléctricas del eje. Tiempo estimado hasta el impacto, 71 segundos. El capitán de la ASA ordenó con calma glacial: «Timón todo estribor. Máxima potencia. Desplieguen las redes Panta». Las redes cayeron al agua con un chapoteo sordo, desplegándose en 26 segundos. El Grau comenzó su pesado viraje, pero la matemática seguía siendo brutal. Un crucero de su clase no puede girar 90 grados en 71 segundos. El torpedo iba a impactar. Lo que el operador de sonar del U-boot enemigo no podía saber, era que el Almirante Grau ahora tenía una barrera de 9 metros de red de acero galvanizado desplegada a babor. A las 3:48 y 46 segundos, el torpedo impactó la red a 49 nudos, a 4 metros bajo la superficie y a unos 12 metros del casco del Grau. La tripulación encubierta sintió un tirón, un estremecimiento que recorrió el buque, pero no hubo explosión. El torpedo se enredó. La ojiva se trabó en la malla hexagonal. El cuerpo comenzó a girar. El cable se enrolló alrededor de sus timones de dirección. En 4.1 segundos, el torpedo quedó completamente inmovilizado, a solo 10 metros del casco. No explotó. Su espoleta de impacto requería el contacto directo con un casco metálico sólido. La flexible red de acero no proporcionaba la resistencia necesaria para activarla. Primer torpedo interceptado por la red Panta. 0 daños al buque. 0 bajas. Pero la noche apenas comenzaba. A las 4:12, un segundo torpedo fue detectado. Fue desplegado, enredado e interceptado. A las 4:51, un tercer torpedo corrió la misma suerte. A las 5:03, un cuarto torpedo fue neutralizado. El submarino enemigo, frustrado y desconcertado, disparó 6 torpedos esa noche contra el Almirante Grau. Las redes atraparon a 4. Uno falló por error de cálculo. Otro pasó por debajo de la red, demasiado profundo. 4 torpedos interceptados.
Daño al almirante Grau, 0. Bajas, 0. Si todavía estás escuchando esto, eres testigo de la historia más extraordinaria de innovación naval improvisada de nuestra participación en la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para no perderte el desenlace. Cuando el almirante Grau regresó al Callao el 4 de septiembre, traía consigo una prueba irrefutable de su hazaña: 4 torpedos enemigos enredados en sus redes, listos para ser analizados por la inteligencia naval. El valor de esos torpedos capturados era incalculable. Los ingenieros peruanos y aliados pudieron examinar el sistema de propulsión eléctrica, el mecanismo de guía y la espoleta de impacto. Esa inteligencia técnica fue crucial para desarrollar contramedidas que salvaron cientos de buques en los 2 años siguientes. Pero la historia de las redes Panta apenas comenzaba. El 12 de septiembre de 1943, la Comandancia General de la Marina emitió la Directiva Técnica MGP 250-43-7, autorizando la instalación del sistema de red Panta en todos los cruceros de la escuadra desplegados en patrullajes. Durante los siguientes 18 meses, las redes Panta interceptaron 23 torpedos del eje antes del impacto. 23 torpedos que habrían hundido 5 buques de guerra y matado a un estimado de 1.247 marinos. Los números documentados son un testimonio de su eficacia. BAP Almirante Grau, 6 torpedos interceptados. BAP Coronel Bolognesi, 5 torpedos interceptados. BAP Guise, 4 torpedos interceptados. BAP Villar y BAP Villavicencio, 4 interceptaciones cada uno. 23 interceptaciones. 0 hundimientos. 1.247 vidas salvadas. El contraalmirante Ricardo C. Unanue, comandante de la escuadra, escribió en su informe de febrero de 1944: el sistema de red Panta representa la innovación antisubmarina más efectiva desarrollada por personal subalterno durante este conflicto. Su simplicidad es su genialidad. Juan Panta fue ascendido a oficial de mar de primera en octubre de 1943. Fue condecorado con la Cruz Peruana al Mérito Naval por ingenio excepcional e iniciativa que resultó en la preservación de vidas peruanas y material naval. Pero Panta nunca buscó el reconocimiento. En una entrevista en 1982 para un diario local, ya con 70 años y de vuelta en su natal Paita, dijo: yo no inventé nada nuevo. Solo apliqué lo que mi padre me enseñó pescando caballa. Cuando algo grande y terco viene hacia ti, no huyes. Le pones algo en el camino. Las redes Panta permanecieron en servicio operacional hasta noviembre de 1944, cuando la amenaza submarina del eje en nuestras costas disminuyó drásticamente. Pero el concepto detrás de las redes no murió. Evolucionó. Años después, las principales marinas del mundo desarrollaron sistemas de defensa antitorpedo remolcados que usan señuelos acústicos para desviar los ataques. Esos sistemas multimillonarios se basan en el mismo principio que Juan Panta descubrió en 1943. No intentas ser más rápido que el torpedo, creas una barrera que lo desvía o lo neutraliza. Juan Panta falleció el 14 de marzo de 1991 en Paita, Piura, a los 79 años. Su obituario en el diario El Tiempo de Piura ocupó 4 líneas. Mencionaba que fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial y un respetado pescador. No mencionaba las redes. No mencionaba los 23 torpedos. No mencionaba las 1.247 vidas. Pero en el Museo Naval del Perú, en el Callao, en la sección de innovaciones de la guerra, hay una placa. Dice: Sistema de red antisubmarina Panta, 1943. Desarrollado por el oficial de mar de primera Juan Panta. 23 torpedos interceptados, 5 buques preservados, 1.247 vidas salvadas. La simplicidad sobre la sofisticación. Y junto a la placa, hay un trozo de 5 metros de red de cable de acero galvanizado trenzado, con un patrón de malla hexagonal de 15 centímetros, recuperado del BAP Almirante Grau en 1944. A veces, las ideas más efectivas no vienen de laboratorios de investigación con presupuestos millonarios. Vienen de un marino de 31 años, de pie en la cubierta de un buque de guerra, recordando lo que su padre le enseñó